Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Hoy una nueva jornada de aquí, de este espacio del COPRE, de este espacio de libertad en el conocimiento, un espacio que propusimos armar con el fin de difundir, divulgar información acerca del conocimiento. Bueno, hoy lo tuvimos que adelantar porque había otra jornada de la Dirección General de Cultura y Educación en nuestro horario habitual. Les quiero adelantar, voy a hablar de futuro, quiero adelantarles que la charla del martes que viene sí es a las 5 de la tarde, es a las 5 de la tarde. El tema es energías renovables y eficiencia energética con Agustín Logigorri, que es el coordinador de proyectos de área de energía de la Asociación de Ingenieros Sin Fronteras, y vamos a estar hablando de eso de energía renovable. Hoy tengo el agrado de compartir el espacio con Marcelo Lorelli. Marcelo es un especialista en urbanismo, es arquitecto, es docente de la UBA y fundamentalmente hoy es el coordinador de la maestría en ciudades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Es un especialista en urbanismo, toda su vida viene pensando el tema de la ciudad, y a nosotros nos pareció interesante esto de cómo vincular lo urbano en el desarrollo, con el desarrollo territorial, desde el lugar de nuestras 4 áreas que siempre tratamos de articular: la educación, la producción, el trabajo y la ciencia y tecnología. Así que, sin más, arrancamos. Tenemos ahí una hora para escuchar sobre cómo es esto del urbanismo y el desarrollo territorial. Marce, todo tuyo, ahí la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias al COPRE, muchas gracias Fernando. Para mí es un honor que ustedes me brinden este espacio porque soy un fanático de los temas urbanos y cada vez que puedo compartir parte de lo que nosotros manejamos, que conocemos, es un gran honor poder hacer esta presentación. Así que siempre celebro que estas instituciones, tanto nacionales como provinciales, estén preocupados por la discusión urbana porque es tema de agenda, las ciudades están en permanente puja y la realidad es que la agenda cada vez es más compleja y necesita de mayor conocimiento. ¿Y qué mejor forma de que lo podamos hacer de manera colectiva, de manera de ir pensándola entre todos, ir sumando conocimiento de manera colectiva y ahí poder tener mejores ciudades, esta máquina maravillosa que ha inventado el hombre, que es una de las máquinas más complejas que la humanidad ha llevado adelante, que nos permitió evolucionar y llegar hasta aquí. Así que yo voy a compartir pantalla y voy a empezar con la presentación. Bueno, estimo que ahí se estará viendo. Sí, ahí está perfecto. La importancia de las decisiones urbanas. Perfecto. La importancia de las decisiones urbanas en el desarrollo territorial. Esta es una charla que cuando Fernando me invitó a darla me puse a pensar cómo tomarla, y creo que es importante hacer un recorrido sobre muchos de los temas que hoy nos convocan. Entonces, la intención es, bueno, siempre decimos que la ciudad es uno de los grandes inventos de la humanidad, que en 1960 las manchitas eran muy chiquitas, ¿no? La población mundial en esta época ocupaba pequeños poblados en el mundo, que crece hasta el 2020 ocupando el 75% de población en suelo urbano. Piensen que en la Argentina el 94% de nuestra población es urbana,
tenemos porcentuales muy, muy altos de población urbana y se estima que en el 2050 vamos a tener no solo duplicada la población, sino que vamos a tener toda la población viviendo en ciudades en el mundo entero. Casi el 96% de población urbana va a ser, mejor dicho, 96% en la Argentina y vamos a tener 75%, superior al 75% a nivel mundial. ¿Cómo se dio este fenómeno? Bueno, las poblaciones, sin ninguna duda, los grandes evoluciones de la humanidad hicieron que las ciudades cada vez sean un polo de atracción importante por la calidad de vida, por el trabajo, por una serie de cuestiones. Las ciudades pasaron a tener 1 millón de habitantes a 8 millones de habitantes en el caso de Londres en 130 años, o sea, tuvieron tiempo de poder construir estas ciudades. Buenos Aires en 60 años pasó de 1 millón a 8 y México solo en 30. Las ciudades de países en desarrollado crecieron en población y en extensión a velocidades muy superiores a los países desarrollados, con lo cual los conflictos se dan dentro de la ciudad. En los próximos 25 años, 2.000 millones de personas más van a requerir vivir en ciudades. Estos procesos se van a dar en urbanizaciones como las nuestras, ¿no? América Latina, África. Y en urbanizaciones informales, porque la realidad es que va a ser la población con menor recurso. Cuando decimos que el desarrollo territorial es el modelo que nosotros tenemos para organizar mejor nuestras ciudades y para generar las oportunidades, lo decimos con dos miradas grandes. La primera fue la del desarrollo competitivo, que durante la época del 90 tuvo su esplendor. Ese desarrollo competitivo fue impulsado por las escuelas de Chicago y definida por los organismos multilaterales de crédito, y fue como el gran motor de un determinado momento del desarrollo de la humanidad. De hecho, la puja entre ciudades, la competitividad entre ciudades, hizo que el desarrollo competitivo fuera como la gran panacea en determinado momento. Hoy por hoy, y después de que este donde ya es mucho más importante cuál es el resultado social que tienen las ciudades, cómo hay una protección ambiental, cómo hay una inclusión, cómo la gobernabilidad empieza a ser un hecho importante de los territorios. Y esto está impulsado por, en general, Naciones Unidas en primer cambio y por grupos ecologistas y por grupos ambientalistas. Hay una mirada mucho más amigable respecto del desarrollo y hay una concientización sobre el problema que el desarrollo competitivo trajo. Nosotros decimos que es muy importante la intervención pública para minimizar las externalidades económicas de los sectores poderosos de la sociedad. O sea, los estados son los grandes mediadores para que el impacto en medio de la sociedad se vea de alguna manera reducido y pueda una sociedad llevar adelante procesos más complejos. La apuesta de valor de recursos endógenos, fuerte cuidado de la huella ecológica, la producción. Fíjense la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, la discusión sobre cómo se alimenta una sociedad o sobre cómo son los procesos de producción de una sociedad es muy importante. La prioridad de los problemas sociales y ambientales versus las cuestiones económicas, ¿no? O sea, cuando una sociedad prioriza las cuestiones económicas, deja de lado muchas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones sociales. Muchas veces se priorizó en determinados momentos que la producción industrial de determinado producto en pos de cuestiones sociales y ambientales, ¿no? El desarrollo territorial es un proceso de construcción social del entorno, que parte de analizar dónde tienen lugar las relaciones sociales y económicas. Es muy importante esta frase porque nos permite definir que existe un desarrollo, existe un lugar y existen cuáles son esas relaciones en determinado lugar. Las actividades económicas, las personas, los puestos de trabajo y la calidad de vida muchas veces no están distribuidos equitativamente a lo largo del ancho de un territorio. Esto es muy importante cuando veamos la imagen de la Argentina, sobre todo van a darse cuenta que es lugar de una enorme concentración
y es rol del Estado imaginarse un modelo alternativo a este. Es fundamental identificar los principales desafíos y las potencialidades de cada territorio para poder detectar las oportunidades de desarrollo en pos del bien común. Esto es muy importante, el bien común por sobre todas las cosas, porque si nosotros descuidamos el medio ambiente o descuidamos los sectores vulnerables, vamos a tener quizás un territorio muy desarrollado, pero con mucha desigualdad interior. El desarrollo territorial puede ayudar a reducir las brechas territoriales, a contribuir a potenciar actividades económicas de las ciudades y de los países, siempre y cuando tengamos una mirada estratégica en pos de articular estas cuestiones, ¿no? Nunca tenemos que dejar que la economía o que los medios de producción o que determinado sector de la sociedad tome las decisiones por solo. Debemos desarrollar una lectura geográfica lo suficientemente precisa para analizar las oportunidades y los retos de ese territorio. Muy importante la lectura geográfica, ¿no? No en todos los lugares pasan las mismas cosas. Así identificar políticas necesarias, apoyar el crecimiento económico y el mejor nivel de la vida de todos los ciudadanos. O sea, es una obviedad, pero la realidad es que esta última frase, mejorar el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos. Esta lectura diferentes sectores y actores de la sociedad. Naciones Unidas planteó 17 objetivos y yo la verdad que esta placa la pongo siempre porque está muy planteado y muy escrito y de hace muchos años ya. La primera definición de objetivo es el fin de la pobreza, el hambre cero, salud, educación, igualdad. Está todo más o menos explicado. A mí uno de los que más me gusta, por ejemplo, es el 17, que es la alianza para lograr los objetivos. Es muy importante entender que todas estas cuestiones las tenemos que hacer en un marco de consenso y de alianza. Todas las sociedades son complejas y necesitan de acuerdos y de acuerdos complejos para poder lograr estos objetivos. Nosotros contamos con un país maravilloso, tenemos más de 950 ciudades que tienen 2.000 habitantes. Hay 398 ciudades entre 2.000 y 5.000, 234 ciudades entre 5.000 y 10.000, 210 ciudades entre 10.000 y 30.000, 85 ciudades entre 30.000 y 180.000, 28 ciudades entre 180.000 y 300.000 y 28 ciudades, de las 28 ciudades, 7 están en el conurbano. Tenemos todos los climas, todas nuestras regiones tienen capacidades diferentes, tienen clima distinto, tienen una enorme capacidad de poder generar recursos propios desde la minería, la agricultura, la ganadería. Todo nuestro territorio tiene una enorme capacidad de construcción de desarrollo. Ahora, fíjense cómo está distribuida nuestra población, ¿no? Tenemos el 36% de nuestra población concentrado en la manchita esa verde chiquitita del AMBA. Y no solo esa población es el lugar donde realmente está el 36%, sino que también está el 36% del PBI. A su vez, tenemos el país absolutamente desbalanceado. Nuestras 20 áreas metropolitanas están ubicadas, casi diríamos, del centro medio del país hacia el norte. El sur está absolutamente despoblado. Estas 20 áreas metropolitanas tienen de todo. O sea, nuestras 20 áreas metropolitanas tienen un sistema de carretera de red nacional, tienen aeropuertos, tienen universidades nacionales, tienen parques industriales. La realidad es que no solo la concentración se da por el equipamiento urbano que tiene el área metropolitana de Buenos Aires, sino que tenemos una cantidad de opciones a nivel nacional de lugares con calidad. O sea, cuando uno llega, no sé, al área metropolitana de Córdoba o a la de Neuquén o a la de Chaco Corrientes o la de... Bueno, son todas áreas metropolitanas consolidadas, con infraestructura, con calidad urbana, con espectáculos, con una serie de cuestiones que hacen que la calidad de vida sea interesante. Ahora, bien, fíjense lo que ocurre, ¿no? Todo ese desbalanceamiento produce que la
la concentración del PBI esté en Buenos Aires, en la Mancha Azul, y después en el sur del país. No solo la concentración urbana de población en el área metropolitana de Buenos Aires genera una enorme complejidad en el manejo de ese territorio, sino que también vemos que ese territorio es el que produce el 50% del PBI a nivel nacional. Y que los lugares menos poblados, como el sur argentino, también tienen un alto nivel de PBI, por los recursos minerales que esos lugares contienen, ¿no? Ahora bien, una lectura interesante. Esta mancha que tenemos a la izquierda es una mancha que habla de las ciudades de más de 30.000 habitantes. Son unas ciudades interesantísimas, ciudades intermedias, divinas de vivir. Nuestras 950 ciudades o 955 ciudades tienen 4.400 villas. Hay 4 millones de argentinos viviendo en villas y asentamientos. El 48% de estos habitantes son menores de 15 años. El 68% de estos territorios se hicieron antes del año 2000, pero el 32% se hicieron en los últimos 20 años. Es mucha población en los últimos 20 años en villas y asentamientos a nivel nacional. Creo que hoy si sacamos la foto, esta es una foto del 2010 y es una foto del 2010 con los datos del RENAVAP cruzado. Si sacamos la foto de este último tiempo, vamos a encontrar que esto ha crecido notablemente. Yo siempre digo que la pandemia es una oportunidad, porque tuvimos la oportunidad de poder frenar y de poder detener una maquinaria internacional, global, que nos tenía a todos condenados al consumo permanente y a un modelo de vida que se empieza a cuestionar después de entender que tuvimos que estar casi un año encerrados para poder salir de un problema que se generó en un punto de la Tierra y que generó un virus letal, difícil de conducir, que tuvo una capacidad de adaptación global enorme, que por la lógica de nuestra movilidad lo pudimos transmitir muy rápidamente al planeta entero. Así que la pandemia es una oportunidad para pensar, es una oportunidad donde el mundo se frenó y donde realmente tuvimos que recurrir al Consejo de científicos, de epidemiólogos y de médicos para poder imaginarnos cómo la humanidad sigue su curso. Entonces, hay una puesta en valor de todo el sistema científico. Nosotros decimos que si hay un gran ganador en este momento es el sistema científico en general. Creemos que después hubo un consejo de economistas y de expertos de la producción que se pusieron con la cabeza a pensar cómo poder resolver los problemas para, estando encerrados, poder manejar la economía a nivel global, el Consejo del Desarrollo Social y el Consejo de Planificadores del Hábitat quedamos postergados. O sea, todavía no existe un Consejo de Planificadores del Hábitat donde poder imaginarnos cómo pensar este futuro que viene, ¿no? Cómo pensar la pospandemia. Si miramos la historia, fíjense que desde 1800 en adelante hubo una secuencia de momentos claves en la historia de la humanidad donde estas cuestiones se fueron repitiendo, ¿no? Hubo pandemias de cólera, hubo la gripe rusa, la gripe española, fíjense, entre 40 y 50 millones de personas se cargaron la gripe española, la gripe aviar, la gripe porcina. Si agarran el último recorte, tenemos 5 epidemias que tuvieron impacto a nivel global, ¿no? El MERS, la gripe porcina, la gripe aviar. Bueno, tenemos un fuerte impacto a nivel mundial en los últimos 200 años donde estos fenómenos se fueron reproduciendo y cada tanto aparecen. En el último tiempo, podemos decir que del 2000 a esta parte, la secuencia de reproducción es mucho más cercana y en este último tiempo demostró que es mucho más violenta. Con toda la evolución con toda la evolución que tenemos de la tecnología, no la hemos podido frenar en un corto tiempo. Nos llevó prácticamente y nos va a llevar más de un año frenarla. Las fotos de la pandemia siempre fueron terribles, ¿no? Y fíjense cómo eran las ciudades, cómo vivía la gente en la foto de la izquierda
en París en 1918, ¿no? Esta era la París de ese momento, ¿eh? Donde se generaban los principales focos, y aparece un proyecto, aparece un plan, que es el plan de Haussmann, donde un nuevo modelo territorial, un nuevo lugar para el desarrollo de una ciudad se empieza a empezar a partir de la aparición de esta pandemia, ¿no? Digamos, a partir de distintos fenómenos que necesitaban un nuevo modelo territorial para desarrollar la vida de la población. El antes y el después del París de Haussmann, ¿no? La Barcelona medieval era muy parecida. Hay un dato interesantísimo que siempre contamos, que en la Barcelona Barcelona pre-ensanche, la gente tenía un promedio de vida de 30 años. Los más pobres no llegaban a los 30, 27, 28 años, y los más ricos estaban entre 32 y 34. El promedio rondaba los 30 años. Y la situación era más o menos esta, ¿no? También lugares muy pobres, la gente vivía prácticamente hacinada en un pedacito, en esa manchita chiquita negra que se ve en la imagen de la izquierda, de la derecha en la parte superior. Fíjense después lo que significa el ensanche, ¿no?, de Barcelona. Este es uno de los proyectos más interesantes de este tiempo, porque Sardá realmente hace un gran proyecto, hace un proyecto donde es un proyecto de desarrollo urbano y de desarrollo territorial interesantísimo. Habla de densidad, habla de aireación, habla de uso del espacio público y de las manzanas. Las manzanas, en el corazón de Manzanas, era un espacio de uso público y para la gente. Por supuesto, cuando el proyecto avanzó, como esto estaba sobre suelo privado, la realidad es que ese suelo se ocupó y se usó de manera privada. Cuando uno recorre Barcelona, las plantas bajas están absolutamente ocupadas. Pero, digamos, el modelo de desarrollo del territorio tenía que ver con superar esa condición de hacinamiento. Hoy hay un proceso súper interesante en la misma Barcelona, donde el municipio empieza a recuperar los corazones de manzana, que el proyecto histórico de Sardá empieza a hoy tener una vuelta y una mirada de cómo imaginarse esos corazones de manzana para uso público. Entonces hay equipamientos, hay escuelas, hay jardines, bibliotecas, lugares de uso para la comunidad en general. Lo mismo pasa en Nueva York en 1807, ¿no? Digamos, las imágenes son muy similares. Hay situaciones muy, muy particulares que cuando aparece la operación del Central Park arma una operación de desarrollo en el medio de la ciudad. Y esa operación se sostiene hasta el día de hoy y es una operación sumamente simbólica en el corazón de la ciudad. Siempre los utopistas proponían una sociedad progresista, equilibrada, basada en una sólida responsabilidad social y ambiental. O sea, siempre se pensaba que había que separar, sobre todo con la aparición de la tecnología de la comunicación y los ferrocarriles, había que separar los sistemas de producción y había que tener lugares residenciales y empezar a pensar, a imaginar lugares donde el desarrollo de la vida podía tener un sistema más descentralizado y menos, agresivo para la sociedad que vivía, porque finalmente la sociedad no encontraba. El caso de Frankfurt, que aparece como el primer proyecto de planificación territorial, donde es el proyecto donde se empieza a ubicar los lugares de residencia, los lugares de estudio, los lugares de trabajo, los primeros zoning, ¿no? Estas ciudades reciben un primer impacto hacia 1950, donde la producción a carbón genera un impacto donde durante 10 días la ciudad de Londres queda bajo una neblina oscura. Se dieron dos circunstancias, la producción a carbón y un clima, una situación climática de nubes muy, muy bajas que tuvieron la ciudad durante 15 días. Acá hubo más de 10.000 muertos, pero fue cuando la ciudad decide, o cuando el gobierno decide cambiar el sistema productivo. Pero fue como la primera alarma climática donde
después de más de 100 años de producción a carbón y concentrada, empieza a tener una fuerte amenaza la vida urbana. Yo creo que es la oportunidad de desarrollar nuevos paradigmas. A mí me parece que estamos en la puerta de todos los que nos toca hoy decidir sobre las ciudades, que hay un nuevo paradigma. Tenemos que bajarnos de los autos, tenemos que hacer bajar a la gente, nos tenemos que imaginarnos ciudades distintas. Todos estos días venimos leyendo y entendiendo que hay una nueva forma de pensar el sistema productivo. Si nosotros decimos que la ciudad de la producción a carbón, hubo un momento en la mediados del siglo pasado donde se tuvo que detener esa producción y donde se tuvo que detener esa mirada agresiva sobre la sociedad. Me parece que este es el momento de imaginarnos una ciudad distinta, una ciudad donde podemos empezar a imaginarnos que tenemos que tener como la mirada ambiental, social y cultural para afrontar el siglo que viene. Yo creo que estos días que vivimos finalmente es el final del siglo XX. Y para encarar el siglo XXI nos tenemos que empezar a imaginar un modelo territorial que produzca un desarrollo sostenible y que ese proceso sostenible permita que al menos no sigamos deteriorando las cuestiones ambientales. Entonces, estos días hemos escuchado a Carlos Moreno, que es un colombiano que asesora a la alcaldesa de París, hablar de la ciudad de los 15 minutos. Ni más ni menos es esa ciudad que yo puedo recorrer en un determinado tiempo que me permita acceder a lo que la ciudad brinda y que la gente busca, que es bienes y servicios, que es esparcimiento, que es abastecimiento, todas las cosas que la ciudad da, educación, salud, calidad de vida, esparcimiento. Bueno, Carlos Moreno dice, si ponemos un centro que yo pueda llegar desde mi barrio en 15 minutos a ese lugar, yo me puedo abastecer y puedo ir y volver y no necesito ni subirme un colectivo y solamente caminando unos 15 minutos o haciendo 10 minutos de bicicleta puedo abastecerme sin mayor problema o puedo tener la calidad de la vida urbana sin mayor problema. La ciudad de las calles seguras, ¿no? Digamos, poder caminar en esas ciudades y poder no competir o tener el espacio para no competir contra los autos, ¿no? Un amigo mío decía que en el microcentro porteño los espejos de los colectivos, el humo, una serie de cuestiones arriesgaba la vida día a día. La ciudad de la salud descentralizada, estos casos son muy importantes porque el modelo de Rosario o el modelo de Barcelona o el modelo, son modelos donde hay unos centros importantes que resuelven los grandes problemas de la salud en general y después tener unos pequeños subcentros, ¿no? Estuvimos viendo todo este tiempo cómo se equipaba el sistema de hospitales, pero a la vez había descentralizado un sistema de salud que de alguna manera mediaba entre estos grandes centros y la población. La ciudad de la tercera edad, ¿no? Una respuesta a los modelos geriátricos. Esto, Joan Subirats, el vicealcalde de Barcelona, en una charla nos planteaba todo lo que la tercera edad había impactado en Barcelona cuando todavía acá contábamos poquitos casos. Ellos nos decían, bueno, el gran problema de las ciudades europeas fueron los geriátricos. Entonces, imaginarnos que vamos a tener que imaginar un lugar para nuestros adultos mayores. La ciudad de la educación, la puesta en valor del sistema educativo, o sea, la discusión de la red de escuelas, la red de lugares escolares, las puertas de las escuelas, el sistema educativo puesto en la ciudad como un lugar importante, los atrios escolares como lugares de convocatoria a vecinos, como lugares de servicios, o sea, las puertas de cada una de las escuelas tiene que ser un lugar importante. Hace unos años en un trabajo que hicimos para el gobierno de la ciudad de Pilar, veíamos que la gente, el precio de la propiedad aumentaba en el entorno de las escuelas. Bueno, la gente elige estar cerca de las escuelas porque la escuela tiene el tiempo de la familia, entonces es muy importante. La ciudad del acceso a la vivienda es la primera vacuna del sistema sanitario
por lo que vivimos en pandemia. Entonces, la verdad es que los gobiernos empiezan en este momento a tener una agenda central en la vivienda y no podemos dejarlo para después. Tenemos que tener un modelo de desarrollo territorial donde la vivienda sea parte de las obligaciones de los estados y a la vez construir entre la sociedad un sistema mucho más complejo. Nosotros decíamos en una charla hace poquito que con él solo no se puede, de hecho lo venimos viendo. En los últimos 20 años producimos 30% más de villas y asentamientos que en el resto de la historia de la ciudad. Fíjense si esa curva sigue con ese ritmo, lo que va a ser en los próximos 20 y en los próximos 40. La ciudad del cuidado sobre el medio ambiente. La verdad es que nosotros decimos que el Laudato Si lo dice el Papa, la verdad que deberíamos este debate abierto en los años 70 de manera muy fuerte por ONG, hoy consolidado a nivel mundial, no podemos lograr que la esfera política lo ponga en el centro de la escena. La ciudad de la densidad saludable, ¿no? Es muy común en nosotros recorrer la provincia de Buenos Aires y ver muchas de nuestras ciudades que sin ninguna necesidad, no sé, hacen edificios de 10 pisos en un lugar donde realmente no hay ninguna necesidad de tener esa densidad en el medio de la ciudad. La ciudad de la trazabilidad de los procesos de producción de alimentos, ¿no? ¿Cómo se producen los alimentos? ¿Dónde provienen? Yo siempre les digo a los neuquinos, yo trabajo mucho en Neuquén y le digo a los neuquinos, piensen que un tomate que se come en el área metropolitana de Neuquén del Chicoletti quizás venga de Mendoza. Entonces, no puede ser que el área metropolitana que puede producir productos tan complejos como las manzanas y las peras no tenga unas huertas complejas, interesantes, que pueda abastecer el área metropolitana de Neuquén y de Chipoleti. Recién ahora están empezando a aparecer, pero la realidad es que el grueso de eso hasta hace muy poco venía de Mendoza. Entonces, cualquier área metropolitana de las nuestras que vimos, de esas 20 áreas metropolitanas, tiene 300, 400.000, 500.000 habitantes. Son 500.000 desayunos, 500.000 almuerzos, 500.000 meriendas y 500.000 cenas. Pónganle la cantidad de kilos o la cantidad de gramos por desayuno, almuerzo y cena y se van a dar cuenta que son una enorme cantidad de kilos que se andan moviendo por las rutas, gastando, consumiendo energía y produciendo quizás una movilidad innecesaria y no produciendo trabajo para los vecinos del lugar. Entonces, cuando hablamos de desarrollo territorial, yo digo, en la producción de alimento hay un enorme desarrollo territorial en el borde de cada una de nuestras ciudades. ¿Cómo no poder utilizar esta enorme producción para esos lugares? La ciudad con diversidad productiva, ¿no? La producción con respuesta a la demanda local, responsable con el uso de los recursos. Yo digo la diversidad productiva, tuvimos que salir a imaginar y a pensar cómo hacíamos barbijos y cómo hacíamos determinados delantales que si no venían desde China. Bueno, todo ese modelo territorial dependiente del modelo global lo tenemos que claramente imaginar y reemplazar, sobre todo en países donde la economía cada vez nos juega en contra a la hora de utilizar nuestros recursos para productos que realmente se pueden hacer en nuestro país. Un trabajo que voy a contar muy rápido es un trabajo que hicimos para San Nicolás de los Arroyos, es un trabajo que le propusimos al intendente 4 acuerdos, dijimos, hagamos un acuerdo territorial, un acuerdo económico productivo, un acuerdo social y un acuerdo urbano ambiental. San Nicolás lo tomamos, es la ciudad del acuerdo, entonces nos parecía a nosotros que había que reivindicar un hecho histórico importante. Es una ciudad donde tiene una traza muy sencilla, 2 accesos. Es la última ciudad de Buenos Aires y un centro muy importante, tiene un puerto y unas actividades sobre la ruta. Nosotros le propusimos, en principio, trazar un borde. Las ciudades tienen que dejar de crecer de manera indefinida. No podemos tener ciudades que crezcan delgadamente, donde después el abastecimiento, el control territorial, donde llevar un caño, una infraestructura a esos lugares sea realmente inviable. La segunda cosa, le propusimos el acceso al puerto, tener
un sistema de puertos con un acceso donde no se haga por el medio de la ciudad, que complejizaba el uso de la ciudad y donde realmente también complejizaba a la carga poder entrar y salir cómodamente. Un sistema de subcentros, la ciudad policéntrica, esta ciudad, no hay nada más que mejora la calidad de la vida que un sistema de centros que no dependa solamente de un solo lugar. El centro construye valor, construir centralidad es ponerle valor a los territorios. Ese sistema de centro, tenerlo absolutamente articulado, con programas que se puedan complementar entre sí y que no dependan solo del área central. Un modelo deseado, nosotros le llamamos, a estos modelos que de alguna manera podemos imaginar con una forma de funcionar de manera realmente distinta a lo que funciona hoy. Siempre el centro va a ser la referencia histórica, pero el sistema de subcentro va a poner y a construir una complejidad que hoy la ciudad no tiene. En esta primera jugada un acceso que produjese una alteración en ese nuevo centro en la entrada a la ciudad. Un sistema de recortes y de parques, un parque que realmente categorizara un recorte de ciudad. Fíjense todos los de suelo, algunos públicos y otros privados que la ciudad tenía. Proponer un parque único, ¿no? Las ciudades que uno entiende que son ciudades que tienen calificados sus espacios públicos, son ciudades donde la gente realmente se referencia. Parque San Martín en el acceso a Rosario, bueno, una serie de lugares donde uno realmente quiere estar y quiere pertenecer a estos lugares, ¿no? La nueva centralidad sur, en la zona sur de San Nicolás, estas centralidades incipientes pueden transformarse en esta centralidad. Saquemos las palmeras si queremos, o pongamos otros árboles, o saquemos las tiendas de marca como Cúpide, pero la realidad es que este centro, con voluntad incipiente, con ganas de ser un centro de mayor categoría, está invadido por el auto, está invadido por un uso que no nada califica el espacio público. Un poco de vegetación, un poco de calidad urbana y tienen que ser lugares de convocatoria. La puerta de cada escuela puede ser una plaza, puede ser una nueva plaza para la ciudad. Si esto se lo regalamos a los autos, a los estacionamientos sobre la vereda, se lo regalamos a la inseguridad de un lugar que no es para la gente y que es para los autos, nos estamos perdiendo una gran oportunidad en todas nuestras ciudades. El caso de San Nicolás, el santuario que es acá, una vez por año recibe a más de 1 millón de personas y el escenario urbano era este, ¿no? Entonces dijimos, bueno, que la ciudad se relacione con el santuario, que la gente no solo venga a visitar a la Virgen, sino que claramente recorra la ciudad y aprovechar ese 1 millón de habitantes que una vez al año viene y nos puede mostrar una ciudad que es distinta. Zapatillo del Chañar, yo siempre digo que estos son proyectos de la pandemia y por eso los traigo y me parece que los pudimos hacer a la distancia y a través de sistemas tecnológicos. El Zapatillo del Chañar es un lugar en el sur, en Neuquén, y es un lugar que tuvo la capacidad de construir las bodegas del fin del mundo. Entonces, cuando nos invitaron a trabajar sobre la ciudad, dijimos, bueno, hay un lugar, el vínculo de la ciudad con el río. Esta ciudad llegaba hasta determinado lugar y entre la línea roja que ustedes ven sobre el tejido superior y la línea blandita que está abajo rodeada de árboles es el río. Esa ciudad no llega al río o llega por unas calles que realmente se transforman en una odisea llegar al borde del río. Le propusimos un proyecto urbano de densidad media, con un sistema de piezas que puede variar en función de la lógica del desarrollo, y una ciudad donde la gente se imagine vivir, donde quizás haya una actividad donde vaya a tener que adecuarse a una determinada circunstancia, donde quizás los vecinos que están acostumbrados a vivir en una vivienda empiecen a tener una densidad media, pero la realidad es que esta ciudad es una ciudad que yo puedo imaginarme de mucho acceso.
O sea, yo imaginarnos una densidad media y que esa densidad media yo pueda de alguna manera hacer el acceso a mucha gente. Por último, le voy a mostrar Tigre, que es mi último trabajo, que estoy acá como subsecretario desde el mes de marzo. En Tigre, Marcelo, se te corta ahí, muy mala conexión. a ver, ¿ahí se escucha mejor A ver, o dale, a sigue ver, mal? a ver. ¿Ahí se escucha bien? Ahí te escucho, sí. Bueno, decime, frename y vemos, Dale, porque dale, dale. desconecté el teléfono. La foto de la derecha es la foto de los barrios de Renavap. O sea, comparamos los barrios de Renavap con los barrios cerrados. El 30% de nuestro territorio son barrios cerrados. El 1,7% son los barrios de Renavap. En ese 1,7% vive el 10% de la población del territorio, cerca de 50.000 habitantes, 40 y pico de mil. Es importante. Por supuesto, en este territorio tenemos la suerte de que muchas de las obras que estos barrios iban requiriendo a lo largo del tiempo se pudieron ir concretando, pero la realidad es que estos son los barrios que nos tienen que preocupar hoy. O sea, esta es la primera demanda que tenemos que resolver. ¿Por qué ese 30% donde realmente vive el 30% del suelo, donde vive más del 27% de nuestra población en los mejores lugares, no puede tener la imposibilidad de resolver el 1,7% del territorio y no producir una economía? Entonces, si nosotros estamos hablando acá de desarrollo territorial, el primer desarrollo territorial que tenemos que generar en un lugar es la capacidad de incluir en ese territorio a los vecinos para que claramente el conjunto y el colectivo sea una lógica mucho más armónica y mucho más interesante. Donde realmente hay infraestructura, donde hay accesibilidad, donde tenemos afluencia turística, ¿qué les queda para otros territorios? Nos imaginamos un modelo territorial, la imagen de la derecha, ¿no? Con un sistema de ciudades muy vinculados, relacionados con el río, con una lógica donde nos imaginamos más trabajo para este territorio y donde también nos imaginamos que la calle tomada por el automóvil y tomada por una movilidad que realmente es terriblemente voraz, toma las veredas, las esquinas, la carga, la descarga, o sea, desaparece el espacio público cada vez que uno sale de los centros urbanos más consolidados. Tenemos que volver a tomarla con la gente, tenemos que volver a tomarla con la movilidad, tenemos que volver a imaginarnos una ciudad donde esa ciudad de cada 15 minutos un centro pueda ser viable. Ese recorrido que ustedes ven en la imagen de la izquierda, blanco, que recorre los puntos centrales, que son nuestros centros, es el sistema de ciclovías que va a tener el territorio. Un sistema donde yo puedo ir en unas 20, 25 minutos de bicicleta a cada uno de esos centros. Imagínense que esta ciudad, pensada en los 90, imaginaba grandes estacionamientos de autos, grandes autopistas para llegar a todos lados, grandes rotondas. Nosotros nos estamos imaginando una ciudad mucho más amable, con mucho más verde, con mucho menos isla de calor, mucho menos espacio para la habilidad y mucho más espacio para el uso de la gente. El desarrollo territorial, en este caso, quizás estamos hablando de una ciudad donde contamos con una enorme afluencia turística, contamos con un enorme recurso natural que es el río y que son las islas, pero la realidad es que si yo lo dejo en estas condiciones voy a seguir recibiendo y voy a seguir mal utilizando un territorio que tiene una enorme potencialidad. Esta foto la dejo siempre para el final porque es un trabajo que hicimos desde la universidad y era en un barrio en la Villa La Madrid, en La Boca,
Se corta, cortado Marcelo, se porque corta, se los corta, se vecinos habían corta. pegado. Ahí, ¿se A escucha? ver, ahora, a ver. ¿Ahí se escucha? Sí, dale. Bueno, esta foto mostraba cómo los vecinos nos esperaban cada sábado que teníamos reunión para poder resolver el problema del barrio. Bueno, hasta acá llegamos. Este, si te parece, Sí, Fernando, contamos algunos temas. Marcelo, gracias, gracias. Ahí le pedimos a la gente que si quiere hacer alguna pregunta, pero yo ya tengo algunas que fui recabando de Graciela Hanjovics, que hizo algún par, que una hace es, ¿el espacio público está disminuyendo o incrementándose en relación a los nuevos diseños urbanos? El espacio público, me decís, ¿Está repetímela, que también se disminuyendo corta. o si se está disminuyendo o incrementándose en relación a los nuevos diseños urbanos? Tenemos que apuntar a que aumenten. En general, el espacio público, como vimos en esas primeras imágenes de París de principio de siglo, tenemos que apuntar a tener mayor cantidad de espacio público. Porque el espacio público finalmente lo que logra es el espacio social, es el lugar donde todos somos iguales. Puerto Madero tiene los mejores espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la realidad es que cuando uno recorre Puerto Madero los fines de semana, es el espacio del área metropolitana. Todos los vecinos del área metropolitana pueden acceder al mejor espacio público de la ciudad. Es un iguala que genera enormes posibilidades para el resto de la sociedad, el día que la sociedad busca un espacio de expansión. Lo mismo nos pasa en Tigre. Nosotros los fines de semana acá recibimos turismo de cercanía de muchos municipios. O sea, hay casi 1 millón de personas los buenos fines de semana en el centro de Tigre. Ahí también Graciela pregunta, Debemos apuntar. dale. No, te preguntaba Marcelo, ¿cuál sería el lugar de las áreas comunes en el diseño urbano en relación a los requerimientos de la sustentabilidad? Mira, para mí el diseño urbano hoy... No, se corta, Marcelo, es Sociedad muy mala conectividad. tiene que... a ver, ahí. A ver. Me cambio de lugar a ver si logramos. La charla, Sí, ¿cómo salió, con algunos Fernando? cortes, ¿Se escuchó bien? pero se entendió perfectamente. Voy a intentar cambiarme de lugar a ver si logramos que mejore. ¿Te parece? Dale, ver, dale. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, disculpen. A ver si logramos. Acá Ahí, depende muchas veces del día, pero en general tenemos muy buena señal acá. Bueno, como todas las bueno, cosas, hay un día que falla, ¿no? sí, claro. Esto lo que preguntaba Graciela es cuál sería el No, lugar de las áreas comunes, preguntaba Graciela, ¿cuál sería el lugar de las áreas comunes en el diseño urbano en relación a los requerimientos de la sustentabilidad? Mira, yo creo que hoy tenemos que imaginarnos que hay que buscar de encontrar similitudes con los espacios que tengan que ver con el medio ambiente. Mira, nosotros nos tocó hace unos años hacer un trabajo para Resistencia, que yo lo iba a mostrar hoy, después dije, bueno, como fue un trabajo de hace unos años, decidí no mostrarlo. Ese trabajo tenía una lógica. Nosotros nos tocó hacer una propuesta urbana sobre el área de Tiro y era un área inundable, es un área inundable, con enormes problemas. Entonces,
Lo primero es el ser humano, cuando le toca afrontar esos proyectos, empieza a trabajar con la ingeniería, creyendo que un canal, creyendo que un relleno, creyendo... Y la realidad es que el agua después se las ingenia para realmente hacértela pasar mal. Nosotros proyectamos con las manchas de inundación. Dijimos, bueno, determinados lugares no se pueden usar porque son los lugares donde la última inundación dejó una secuela importante. Entonces, usamos el diseño urbano en función de lo que nos permitía la geografía. Entonces, si vos me decís hoy cuál es la lógica con que yo tengo que diseñar el espacio público, es con la lógica de el estado más natural que yo pueda lograr para producir ese espacio público. O sea, hoy las veredas tienen que tener lugares de reservorios de agua, tenemos que imaginarnos un arbolado que baje la temperatura de las calles. Si no tengo la posibilidad de construir esos arbolados, imaginarnos un sitio tema de semicubiertos a partir de unas pérgolas. O sea, tenemos que empezar a imaginarnos no solo espacios públicos, sino espacios públicos con calidad urbana que construyan un medio ambiente mucho más razonable, mucho más amigable. Porque la realidad es que la agenda ambiental está sobre nosotros. O sea, no se lo podemos dejar a otro. La emergencia que estamos viviendo es una emergencia ambiental. O sea, nosotros hemos molestado al medio ambiente y el medio ambiente ha producido una reacción feroz. El virus este con el cual estamos conviviendo es letal, se ha adaptado al mundo entero. No, ¿te acordás cuando se decía en los primeros momentos, bueno, el verano nos va a ayudar, el mejor clima? No te ayuda nada, ¿entendés? O sea, vos dañás el medio ambiente, modificás las condiciones y el medio ambiente reacciona contra vos. Entonces, en algunos lugares hay más inundaciones, ¿viste? O sea, tenemos que imaginarnos que el medio ambiente es la agenda, y en ese medio ambiente es el vínculo con la discusión social. O sea, Latinoamérica tiene dos ejes grandes, 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 medio ambiente y sociedad. ¿Viste? Si no hacemos una sociedad más inclusiva, esto que digo de Tigre, es tristísimo que hayan producido suelo urbano de gran calidad urbana y se hayan olvidado de pequeños recortes del 1,7% del territorio. Eso es egoísmo puro, es individualismo puro. O sea, eso no es un modelo territorial. O sea, con ese modelo territorial, bueno, la ciudad de Buenos Aires, lo mismo. Entonces vos me decís, no, que el gobierno que la culpa fue de Pirulo y Juan. No me preocupa hoy de quién es la culpa. Me preocupa que una ciudad de 3 millones de habitantes tiene 400.000 tipos viviendo en villa. Y que esos 400.000 tipos viviendo en villa no te permiten ante una pandemia tener una vacuna. Sí, Entonces, igual si estamos hablando de desarrollo territorial... ahí me parece interesante pensar cómo se da la creación del suelo urbano, que me parece que es el gran tema, ¿no? Bueno, Porque también nosotros, lo digo imaginá por que las un ciudades de vecino la de San provincia de Patricio Buenos del Aires. Chañar, decirle que... Claro, bueno, la ciudad de la provincia de Buenos Aires tienen que imaginarse que la lógica de la medida del lote, la lógica de la medida... O sea, vamos a tener que ser mucho más cuidadosos en eso. No hay cosa más individual en el pensamiento que el lote con servicio. No hay cosa más rara en este tiempo que imaginarnos que todos nosotros vamos a estar sentados, parados en un lote de 10 por 20, de 10 por 30. Es difícil como modelo de desarrollo. ¿Por qué difícil? Porque tengo que llevar la calle, la infraestructura. O sea, estoy construyendo un modelo territorial para muy poca gente, porque es difícil de pagar esa calle, esa infraestructura, que me junten la basura, que prendan la luz a la noche en ese modelo territorial. O sea, estamos dejando mucha gente afuera en ese modelo territorial. Los modelos inclusivos tienen que ser más colectivos. Y tenemos que meter más gente en menor cantidad de espacio, porque esa ciudad va a impactar menos. O sea, el suelo lo tenemos que analizar como un fenómeno finito, como algo que se acaba. Todas nuestras ciudades, ¿viste esas 20 áreas metropolitanas que vos viste? Tienen infraestructura. No crezcamos más con la mancha urbana. Neuquén
hecho un desastre. En los últimos 30 años creció el 100% de su mancha urbana. 100%, ¿entendés? Necesitando crecer un 20, un 25, un 30. Entonces vos agarrás y decís, ¿por qué creces un 100%? Y bueno, porque hay mucha gente que consume mucho suelo, como la que vive en los barrios cerrados. Entonces, es un derroche, es más, es como derrochar otra cosa. Derrochar suelo es derrochar combustible o es derrochás un insumo finito. Es interesante el concepto de derrochar suelo, me gusta, está bueno el concepto de derrochar suelo. El tema es como que hay que desandar una cultura también con eso, ¿no? El fondito. Es el momento de desaprender. Es el momento de desaprender y volver a aprender, porque si no nos vamos a volver a equivocar. Y creo que esto de frenar estuvo genial, porque nos encerró, porque nos limitó, ¿viste? Y nos limitó sin poder ver al enemigo. Nosotros estamos encerrados sin poder ver cuál es el fenómeno por el cual corríamos peligro. Y eso, vivirlo, me parece que nos tiene que dejar una enseñanza. Ok, Marcelo, de verdad, muchísimas, no sé, ¿querés dar por ahí? Te están escuchando intendentes y tenés que darle, no sé, 4 tips para una ciudad post pandemia. Mira, yo creo que si hoy tengo, bueno, la primera cosa es que prueben con equivocarse. O sea, me parece que hoy las ciudades tienen que probar cosas, porque hoy pueden hacerlo. Las ciudades se van a poner en marcha de nuevo y no podemos seguir con el modelo anterior. Con lo cual, ensayen acciones sobre los territorios. ¿Viste? Saquen los autos de los lugares, saquen los autos los fines de semana, hagan el día peatonal, imagínense una ciudad que funciona de otra manera, imagínense el desarrollo territorial a través de lugares que quizás son incipientes, son muy básicos, pero pueden desarrollar un espacio turístico, un espacio de esparcimiento de fin de semana, un evento público, pero que se lo imaginen sin auto, que se lo imaginen cuidando el espacio público, que se lo imaginen cuidando el medio ambiente, o sea, que realmente pongan en la agenda los grandes temas, que se imaginen, los intendentes que se imaginen armando sistemas de vivienda, cómo construir una mecánica donde ayudan a la construcción de la vivienda, donde ayudan a la construcción de suelo. Esto no nos va a servir de nada, sino todo esto que estuvimos viviendo y que realmente nos hizo repensar muchas cosas, en el cortísimo plazo vamos a estar volviendo a cometer los mismos errores. Marce, de verdad, muchísimas gracias. Dan ganas de ir a la maestría de ciudades de la UBA a escucharlos. Bien, bueno, nada, ya nos seguirás dando algunas otras charlas el año que viene sobre este tema. Quiero reiterarte muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a los que están escuchando, eso, recordarles que el próximo martes es a las 17 horas de nuevo, el horario que veníamos teniendo, y ahí nos van a acompañar los Ingenieros Sin Fronteras para hablar de energías renovables y eficiencia energética. Marce, muchas gracias y nos vemos pronto. Dale. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Abrazo grande. Hasta luego.